Entonces, listo, ya están viendo, ¿cierto? Sí, 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 ya están viendo. Bueno, entonces Sí, señor. iniciamos, gracias a todos, bueno, dándoles también la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, Abel, María Angélica, eh, Luis Carlos, Magnolia, a todos y cada uno de ustedes que también nos están acompañando, bendiciones. Yo también tengo entendido que tenemos compañeros nuevos. Entonces, no quiero tampoco pasar de largo a las personas nuevas que nos están acompañando, aunque yo no los veo. Parece que no se conectaron. Tocayo Elkin, Hernando. Bueno, bien, iniciamos entonces con el tema. Iniciamos con nuestro módulo de Cristología, Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Ustedes en el texto pudieron ver como el itinerario que se ha de seguir en este módulo de Cristología, que vale la pena que ustedes también puedan leerlo, es importante, para que también sepan cómo vamos a ir segmentando precisamente uno de estos temas, los diferentes temas que claramente pues están integrados entre sí. Iniciamos pues con una introducción. El cristianismo, como fe, se inicia con Jesús de Nazaret. Creo que para ninguno de nosotros esto es descabellado, pero es importante mencionarlo porque la existencia de Jesús de Nazaret da inicio a la fe cristiana y tiene una fecha concreta en la historia de la humanidad. Y eso es algo que nosotros también va a ser muy importante y va a ser muy relevante como punto de partida para reflexionar sobre la historicidad de Jesús. Porque la historicidad de Jesús es algo que es aceptado aún por diferentes sectores culturales, que no necesariamente son adeptos de la fe cristiana. Así que partir de este dato histórico, partir de este hecho, es fundamental para poder iniciar con la introducción a la cristología. 2000 años transcurridos desde el nacimiento de Jesucristo no es un periodo lejano si lo comparamos con religiones de otras culturas, ¿no? Y el texto nos hablaba, por ejemplo, de la historia cultural de Egipto, que tiene 3300 años, la de Mesopotamia de 3200 años, la del Imperio Babilónico de 1800 años. Entonces, pues si nosotros lo comparamos también con otras culturas, eh, pues es importante también que veamos que pues esos 2000 años transcurridos desde el nacimiento de Jesucristo no es un periodo lejano tampoco. El inicio del cristianismo coincide con un hecho concreto, ¿no? Y es cuando el ángel Gabriel anuncia a María el proyecto de Dios sobre su vida. Entonces ya desde allí, desde ese hecho concreto, se puede decir que inicia el cristianismo ante esa pregunta que hace María, ¿cómo será esto? ¿No? Y ella, María, y esto también va a ser importante cuando vayamos a abordar el módulo de Mariología, pues María asume libremente, ¿no? Este cometido, asume libremente esta responsabilidad de llevar en su vientre al Dios hecho hombre. Y también es importante hacer esta mención, ¿no? El verbo encarnado, Dios hecho hombre, esa condición divina y humana de Jesús que está integrada en su propio ser, es justamente una de los temas vitales, esenciales, que se reflexiona en la Cristología. Y precisamente allí vemos el texto sagrado, Lucas capítulo 1, verso 34, ¿no? Y dice, cuando María dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ese hecho concreto da inicio al cristianismo. Bien, seguimos. El nacimiento de Jesucristo da comienzo también al Nuevo Testamento y también significa el cumplimiento de las múltiples promesas que nosotros vemos a lo largo y en el transcurso del Antiguo Testamento, que están contenidas allí en el Antiguo Testamento. Así que eso también es muy importante. El judaísmo del Antiguo Testamento, si nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, ese judaísmo del Antiguo Testamento da paso, pues, al cristianismo,
por lo que la historia de la salvación no se conduce ahora desde Israel, sino a través de los seguidores de Jesús. Por lo tanto, es la iglesia como pueblo de Dios quien sucede a Israel en esta tarea, en esta misión. Y allí surgen las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios se haga hombre? ¿Es razonable que a un hombre, Jesús, se le llame y sea realmente Dios? Bueno, esas son las preguntas que se suscitan frente a este hecho en particular de Jesús y por tanto que da lugar o da pie pues a todo el desarrollo de la cristología. La novedad del cristianismo y su especificidad está en que el Dios Todopoderoso se haga hombre. Esa es la novedad del cristianismo. Y si nosotros hacemos también un estudio comparativo con otras religiones, ahí es donde precisamente esta es la novedad. El hecho de que el Dios Todopoderoso se haga hombre. Eso hace al cristianismo novedoso y eso es lo específico de la fe cristiana. Por lo tanto, esclarecer este hecho y responder también al escándalo que produce, porque no podemos negar de que cuando para el cristianismo naciente o para todos los diferentes sectores culturales alrededor del cristianismo naciente era, ¿cómo es posible esto? Eso era un escándalo, ¿no? Inclusive el pastor Casto también hacía alusión a Pablo, ¿no? Y cuando Pablo, por ejemplo, predica en Grecia, pues para los griegos era un escándalo esto, era una locura, ¿sí? Pero precisamente esclarecer este hecho y responder a este escándalo es el propósito de la cristología, de la reflexión teológica alrededor de la persona de Jesús. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Hagan, pongan ahí una manita, quiero que, para saber si me están siguiendo en la exposición. Muy bien, ¿listo? Ok. Iniciamos entonces así con la teología sobre la persona de Jesús. ¿Listo? Y hay que decir algo muy importante y es que, de acuerdo con la cronología cristiana, conocer y explicar racionalmente la persona de Jesús de Nazaret y profesar su fe es, en primera instancia, el empeño del teólogo. Explicar racionalmente y conocer y explicar racionalmente la persona de Jesús de Nazaret. Y allí podemos aludir precisamente a Karl Rahner, que habla sobre la importancia que tiene justamente la cristología, el por qué iniciamos con la cristología. El pastor ya, en su breve introducción, hizo alusión a esto, ¿no? Y nos explicó el por qué. Rahner dice, Jesucristo es lo simplemente cristiano del cristianismo. Entonces, claro, si vamos a reflexionar sobre la teología cristiana, pues necesariamente debemos aludir a Jesucristo. No lo pongo aquí en la en la diapositiva, pero es más, podría decirlo más adelante en los periodos de la historia de la cristología, pero valdría la pena también agregarlo aquí. Un filósofo danés llamado Søren Kierkegaard, ¿no? Más de la vertiente protestante, dice, hay que inyectar de cristianismo a la cristiandad, ¿sí? Lo dice en un momento y en un contexto histórico y particular muy importante, pero también nos habla justamente de la importancia de empezar por Jesucristo, ¿no? Es el pilar de nuestra fe. Y a ello también debemos aludir a Juan capítulo 1, verso 14, ¿no? La encarnación del verbo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación del verbo, pues, es un tema esencial y fundamental cuando reflexionamos alrededor de la cristología. Pero también hay eh, a- a- hay una, mm, hay una afirmación que es muy importante sobre esto y es lo siguiente, Jesús es Dios. Y frente a esto, el mismo Pablo también en Colosenses dice, Cristo es la imagen
de Dios invisible, ¿no? Y aquí ya encontramos la relación íntima que hay entre Dios Padre y Dios Hijo, ¿no? Y dice Hebreos 1:3, y el resplandor de su gloria. Esa afirmación de Jesús es Dios es una de las razones por las cuales precisamente eh, abre la pertinencia o es pertinente iniciar justamente con la cristología. Ahora, hay que ver lo siguiente y es justamente lo que pongo allí en las flechas, ¿no? Por una parte, por la persona de Jesucristo, Dios revela al hombre su ser misterioso, ¿no? Aquí hay también como una visión descendente. Por la persona de Jesucristo, Dios revela al hombre su ser misterioso. Y en esa misma manera, al mismo tiempo, Cristo es el camino para acceder a la riqueza insondable de Dios, ¿no? Entonces hay una relación ascendente y descendente en cuanto respecto a Dios y Cristo. Jesucristo revela a Dios, pero al mismo tiempo Cristo es el puente, es el camino, es el medio por el cual accedemos a la riqueza insondable de Dios. Y allí es donde se marca precisamente la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo, porque desde el Antiguo Testamento vemos un Dios que parece inaccesible para cualquiera de nosotros, pero en Cristo Dios es accesible. En Cristo podemos acceder a Dios, porque Cristo revela el ser misterioso de Dios. Bien, frente a eso, también es importante mencionar lo siguiente, y es que la persona de Jesucristo, es reconocida y exaltada por amplios sectores culturales. El sector cultural que sea, por agnóstico que sea, va a reconocer y exaltar la persona de Jesucristo, ¿sí? Aunque no confiesen su divinidad. Por ello, la cristología da a conocer la novedad del fenómeno cristiano, pues acerca la fe a la historia de la humanidad, ¿no? Por eso es relevante también iniciar con la cristología, ¿sí? Porque sí, la figura de Jesucristo es reconocida por diferentes sectores culturales, y si nosotros reflexionamos adecuadamente, coherentemente en la persona de Jesucristo, pues vamos a poder dialogar con la historia de la humanidad y en este caso con los diferentes sectores culturales. Últimamente, y es importante también decir algo al respecto, y es también el fenómeno que hoy podemos encontrar en el mundo contemporáneo, y es el rechazo o la desconfianza de la institución eclesial. Y ojo, esto pasa en todas las confesiones. Si hablamos concretamente de las confesiones más predominantes en Latinoamérica, dentro del catolicismo y el protestantismo, hay una tendencia cada vez más creciente a una desconfianza en la institución eclesial. Por lo tanto, aquí es donde se reaviva o se aviva el eslogan Cristo sí, Iglesia no. Entonces, eso explica un fenómeno sociológico bien interesante y es el hecho de que hay creyentes en Cristo, pero que no van a la iglesia, no se congregan, no hacen parte de una comunidad. Y son muchos, ¿eh? No, no, en este momento no puedo aludir a las estadísticas, pero quizás dentro de sus propios conocidos, de sus círculos sociales, ustedes conocen gente que es profundamente devota, que son creyentes en Cristo, pero pues no están interesados en hacer parte de una comunidad de fe. Bueno, cuando nosotros reflexionamos en la cristología de fondo, se ilumina la importancia de la iglesia. Y aquí también encontramos una conexión entre la cristología y la eclesiología, que la eclesiología la veremos en módulos mucho más avanzados, pero claramente cuando nosotros profundizamos en la figura de Jesucristo, pues se ilumina la importancia de vivir la fe en comunidad, de la iglesia, ¿no? En todas sus dimensiones y desde las diferentes aristas
en las que se reflexiona también sobre el ser de la Iglesia y su naturaleza. Bien, desde allí es importante también hacernos las siguientes preguntas, ¿no? Bueno, hay una pregunta bien interesante y es, ¿qué ha traído Jesús realmente? ¿Qué ha traído Jesús realmente? El texto da una respuesta sencilla de manera explícita, pero yo quiero preguntarles a ustedes, escriban ahí en el chat, desde lo que acabamos de reflexionar y que acabo de compartir con ustedes, ¿qué ha traído Jesús realmente? Desde lo que acabamos de reflexionar, ¿qué ha traído Jesús? Andrés dice verdad y misericordia, así es. ¿Quién más? ¿Quién da más? Verdad y misericordia, en efecto, Jesús ha traído verdad y misericordia. ¿Qué más ha traído Jesús? ¿Qué ha traído Jesús realmente desde lo que acabamos de compartir y reflexionar? Salvación y perdón, así es. Pero fundamentalmente, sí, vida, fe, así es. Fundamentalmente lo que ha traído Jesús, ¿saben a quién es? A Dios. Jesús nos ha traído a Dios. Nos revela el rostro del ser de Dios. Nos revela a Dios. Todo lo que ustedes dijeron, vida, fe, misericordia, amor, todo eso sí, pero fundamentalmente a Dios. Bien, pasamos ahora a un tema muy, muy importante y es los modelos de la cristología. Sí, recordemos, Cristo es la imagen del Dios invisible, es el resplandor de su gloria. Por eso fundamentalmente Cristo ha traído a Dios, nos ha traído a Dios. Bien, hay diferentes modelos desde los que se posiciona la cristología. Frente a esto, hay una diversidad de modelos en el campo católico. También desde la reflexión protestante los hay. Pero hay que decir algo al respecto, queridos compañeros y compañeras, y es que recordemos que la teología es una ciencia que tiene todo un rigor académico. Entonces, como toda ciencia, no está cerrada. Sigue, recordemos clases anteriores, ¿no? El progreso, ¿sí? De la ciencia como tal. Entonces, cuando hablamos de la cristología, debemos decir que estos modelos que vamos a abordar a continuación no están cerrados. Es decir, todavía hay quienes siguen reflexionando en cuanto a la cristología y todavía no han cerrado como tal su ciclo intelectual. Sin embargo, aquí vamos a exponer algunos de estos modelos cristológicos. Los estudios cristológicos han dado lugar a diversas tendencias, al ritmo también de las posiciones teológicas de los autores. Eso lo vamos a ver a continuación. Y de acuerdo con la actitud que los autores asumían frente a la situación de la Iglesia en la etapa posconciliar, es decir, luego del Concilio Vaticano II, hay otras cristologías que se siguen desarrollando, como bien les decía, pero aún no han cerrado su ciclo intelectual. Por lo tanto, el autor, es decir, Fernández, no los pone dentro del texto, pero ustedes deben saber que aún hay cristologías que se siguen desarrollando y que se siguen proponiendo. Aquí tenemos cuatro. Una es el modelo trinitario, como ustedes lo ven en pantalla, en la parte superior izquierda, el modelo histórico crítico, el modelo antropológico y el modelo liberador, ¿no? Que también tiene un tinte muy latinoamericano, ya nos vamos a dar cuenta por qué. Desde el modelo trinitario hay que decir lo siguiente, y es que esta visión de la cristología responde a la concepción de Jesús como segunda persona de la Trinidad y explicado en su misión salvífica. Entonces, aquí se distinguen, pero no se separan la cristología y la soteriología, que alude precisamente al estudio de la salvación, de la historia de la salvación. Allí he puesto un símbolo que es muy importante para representar a la Trinidad, ¿no? Pero justamente esta cristología se constituye
a partir de reconocer a Jesús, a Jesucristo, mejor, como segunda persona de la Trinidad y que a su vez tiene una misión salvífica para la humanidad. Por otro lado, encontramos el modelo histórico-crítico. ¿Qué nos dice el modelo cristológico que se posiciona desde aquí? Este es un modelo cristológico que parte de la persona histórica de Jesús, ¿no? Alude precisamente a la historicidad de Jesucristo, pero también hace un uso desmedido de la historia de las fuentes, por lo que la figura de Jesús, de Jesucristo, queda un tanto oscurecida. Entonces, desde este modelo histórico crítico se abre una brecha muy grande entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, tema que vamos a abordar y a reflexionar en sesiones más adelante, ¿no? Es decir, como que se abre una brecha y una distancia entre ese Jesús histórico que tiene un punto en el espacio-tiempo de nuestra historia y el Cristo en el que nosotros creemos desde la fe, ¿no? Como que se hace una separación, una escisión de ambos. Más adelante nos vamos a dar cuenta de que hay autores que hacen un cambio en esta reflexión y pues lógicamente empatan al Jesús histórico y al Cristo de la fe. El modelo antropológico, partiendo del hecho histórico de Jesús, se intenta hacer una cristología ascendente, es decir, se parte de que Jesucristo es hombre, pero precisamente también esa cristología busca ascender en este caso, porque parte de Jesucristo como hombre, pero también habla de esa relación, ¿no? Entre el Jesucristo Dios, hombre, ¿no? En donde se ve precisamente esta relación entre su divinidad y su humanidad. Entonces, este modelo cristológico empieza desde el hombre hasta el verbo del Padre, como enuncia precisamente Juan. Y finalmente, el modelo liberador. Este modelo liberador alude a los autores iniciados o cercanos a la teología de la liberación. Brevemente, ustedes pueden escribir allí en el chat qué entienden ustedes por la teología de la liberación o si lo han escuchado antes, mejor. Entonces pueden escribir sí, no, ¿sí? Entonces, o levanten o pongan ahí el dedito arriba, el pulgar arriba, si han escuchado sobre la teología de la liberación. Bien, esta teología de la liberación, que como dice Andrés, uno de los grandes representantes es Gustavo Gutiérrez, un sacerdote peruano, que justamente es uno de los que más ha desarrollado este modelo teológico, alude precisamente al hecho de ver a Jesús desde su misión ética, desde su misión social, ¿no? Entonces responde o se construye esta teología en función del contexto social, sociocultural de Latinoamérica, concretamente. Entonces se ve la necesidad de reivindicar también los derechos de los más desfavorecidos, de los marginados, de los que históricamente no han sido reconocidos. Entonces, a partir de eso se constituye o se expone la figura de Jesús como el gran liberador, ¿no? Entonces, también es una propuesta ética, es una propuesta ético-social en la que se ve a Jesús desde este paradigma. Allí Andrés escribió algo, entonces quiero también como leerlo. Dice, y se fundamentó en la liberación del éxodo, pero la tergiversó la fusión con el marxismo, promoviendo la lucha de clases y no la liberación del pecado. Así es. Entonces, en efecto, tiene un tinte marxista importante, ¿no? Entonces también cuando nos acercamos un poco a este modelo, al modelo liberador, hace referencia precisamente a eso, ¿no? A que tiene
a esa lucha de clases, hace una lectura precisamente de la historia de la sociedad como una lucha de clases, y por lo tanto Jesucristo es el gran liberador que trabaja en función de los más desfavorecidos, de los marginados y de los que históricamente no han sido reconocidos. Esto también se enmarca dentro de toda una corriente que es de la liberación, ¿no? Hay historia de la liberación, hay filosofía de la liberación. Uno de los grandes representantes de la filosofía de la liberación es Enrique Dussel. Hay otros sociólogos y filósofos que, si bien no están dentro de esta corriente de la liberación, están relacionados, ¿no? Boaventura de Sousa Santos, por ejemplo, es un sociólogo, filósofo portugués que habla precisamente de las epistemologías del sur, ¿no? Cómo hay que también liberarse de la dominación, del colonialismo que todavía persiste en nuestros días, que por cierto es muy interesante escucharlos, pero no me voy a ir hasta ese paradigma de la educación y de la epistemología, sino que me quedo aquí, en este modelo liberador que ve a Jesús desde esta perspectiva ético-social. El autor, Fernández, menciona que todas estas cristologías es importante que asumir algunas intuiciones de los diversos modelos, es decir, hay aspectos de cada una de estas cristologías que hay que rescatar y que podrían también integrarse entre sí, pero sin caer en un eclecticismo. Sin embargo, es importante mencionar que las insuficiencias que son resultado de la ideología subyacente de los autores que las proponen y también de las insuficiencias exegéticas, como podría pasar en el último modelo que analizamos, no pone en entredicho la fe de los autores. Todos son creyentes, ¿sí? Son su mayoría, son creyentes, y pues desde su perspectiva, desde sus conceptos preconcebidos, desde sus planteamientos previamente establecidos o asumidos, pues constituyen estos modelos cristológicos. Frente a esto, es importante elaborar una teología rigurosa, libre de planteamientos precisamente previamente asumidos, de una exégesis bíblica rigurosa, acompañada también de la larga tradición patrística y de la doctrina de los concilios universales, Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Es decir, nuestro autor Fernández nos propone lo siguiente, y es el hecho de que frente a estas reflexiones cristológicas es importante que partamos de esto que les acabo de mencionar como principio para desarrollar una cristología rigurosa y libre de sesgos y de planteamientos previamente asumidos. Bien, estamos corriendo un poquito, pero creo que vamos bien, ¿sí? Entonces espero que, que estén ahí siguiéndome en este proceso. Bien, ahora vamos a la historia de la cristología. Vamos a abordarla eh, lo más eficientemente. ¿Listo? Entonces, historia de la cristología. Los primeros pensadores trataban de profundizar en el ser y actuar de Jesucristo, pero junto a esas doctrinas surgían otras que lo desvirtuaban. Y es importante recordar que frente a la reflexión teológica, pues encontramos autores que se posicionaban desde diferentes contextos, desde diferentes planteamientos, y pues también los errores doctrinales hacían parte del proceso, ¿no? Entonces, si bien habían unos que profundizaban en el ser y actuar de Jesucristo, habían otras doctrinas que lo desvirtuaban, ¿no? Estos errores precisamente surgían de tratar de explicar el Dios hombre, ese misterio, ¿no? En el ser de Cristo Jesús, de su divinidad y su humanidad, cómo se unían precisamente en su persona su divinidad y su humanidad, cosa que también vamos a reflexionar en sesiones más adelante sobre lo que es la unión hipostática como tal. La necesidad de explicar el misterio de Cristo y el intento de dar respuesta a los errores suscitados fue lo que dio origen a la cristología como tratado teológico. Desde allí iniciamos con el primer periodo, allí puse como una línea de tiempo.
Entonces, el primer periodo encontramos el periodo apostólico. Esta etapa concluye a finales del siglo I con los escritos del Nuevo Testamento. Hace referencia a las reflexiones de los creyentes en Jesús a lo largo de su vida pública. Las preguntas que se hacen es, ¿quién es en verdad el Jesús en el que creemos? ¿Cómo nos dirigimos a Él en el culto que le tributamos? Bueno, pues a Jesús se le aplicaron alrededor de 55 nombres que están en la Biblia y que se refiere precisamente a la persona de Jesús, que confiesan su humanidad y también su condición divina. Encontramos, por ejemplo, varios himnos, ¿no? Como el de Colosenses capítulo 1, de los versos 13 al 20, ¿no? Donde precisamente se habla de que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, de que por Él fueron creadas todas las cosas, de que Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, de que en Él habita la plenitud de la divinidad y que por su sangre se alcanzó la reconciliación y el perdón de los pecados. Asimismo, en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, encontramos que encontramos esa confesión, esa profesión de la fe, ¿no? Cuando dice, toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, esos dos himnos son un verdadero enunciado teológico acerca de las realidades que hay en la persona de Jesucristo y su misión salvífica. Pasamos ahora al segundo periodo. El segundo periodo en la historia de la cristología es la etapa que empieza con los escritos de autores cristianos a finales del siglo I y concluye a mediados del siglo V con el concilio de Calcedonia. Este segundo periodo se podría dividir a su vez en dos etapas, que va desde la Didaché a Constantino, cuando se oficializa también el cristianismo como religión en el Imperio Romano en el 313 de nuestra era. La segunda etapa va desde los Santos Padres, siglo III a siglo V, y los concilios ecuménicos universales, que también van a ser muy importantes en cuanto a la cristología y obviamente la reflexión teológica a posteriori. En este segundo periodo encontramos que las confesiones de fe de los padres apostólicos, la defensa que hacen de la divinidad de Cristo los apologistas cristianos, las primeras reflexiones de los santos padres. Asimismo, los primeros errores cristológicos saltan a la vista, ¿no? Como los docetas, los modalistas, los adopcionalistas. También encontramos el suborcionalismo y obviamente también en este periodo encontramos pues los cuatro concilios universales, ¿no? Que ya hemos hablado. Creo que ahí no se alcanza a ver, pero hablamos precisamente del de Nicea, el de Constantinopla, el de Éfeso y el de Calcedonia. ¿Listo? Entonces es en este periodo donde se dan precisamente estos concilios ecuménicos universales. Em, Dejo para ustedes, para ir avanzando un poco acerca de qué hablan precisamente estas diferentes corrientes o estos errores doctrinales y estas corrientes heréticas que van surgiendo, como los adopcionistas, los arrianistas, todo eso lo dejo también para que ustedes, está en el texto, ¿sí? Así que ustedes pueden recurrir al texto y hay una breve síntesis para que también puedan ahondar un poco más en eso. Paso al tercer periodo. El tercer periodo corresponde a la escolástica, especialmente a los siglos XI al XIII, pero se alarga también al siglo XVIII. Como tal, empieza con Pedro Abelardo, pero hay diferentes representantes. San Anselmo, Pedro Lombardo, la escuela parisina de San Víctor, representada por la Suma de Ricardo, y claramente dos de los grandes exponentes de este periodo, que son Santo Tomás y San Buenaventura. Cuando hablamos de la cristología en Santo Tomás, debemos decir lo siguiente, y es que en la tercera parte de la Suma Teológica encontramos 59 cuestiones y 318 artículos que se pueden dividir en dos grandes tratados. Santo Tomás habla de la persona de Jesús y de su misión salvadora. ¿Mm? Entonces, aquí
Es importante frente al desarrollo de la cristología en este periodo ver a Santo Tomás como uno de los grandes exponentes. Encontramos otros autores como Juan Duns Scoto, el pensamiento de Occam, muy importante frente a los universalismos, y claramente la mística de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, que también vamos a abordar en módulos también más adelante, todo lo que corresponde a esta visión mística en Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. Perdón, Cuarto. pastor, ¿de quién no estás proyectando? Ah, no está proyectando. Ay, uy, Abel, gracias. Mira, gente que le pone el alma. Voy a... Gracias, gracias. Yo juraba que estaba, que estaba, que estaba presentando. Bien, bueno, punto positivo para Abel. No, para allá Li- una compañera que chateó y me copié. El punto es para ella. Ah, bueno, bueno, punto positivo por la honestidad, entonces. Listo. Entonces, sigamos con el cuarto periodo. El cuarto periodo, como ustedes están, ¿sí, sí lo están viendo? Sí. No, se fue otra vez la proyección. No, no, no se ve. No, está proyectando. Ok, mire. Alguien me están saboteando el... A ver, a ver. Bueno, permítanme un momento. Y ahora, ya, aquí está. Listo. Entonces estábamos en el cuarto periodo. Ya están viéndolo. Listo. Entonces, otra vez dejó de compartirse. Ya veo por dónde es el problema. A ver, a ver. Listo. Entonces, el cuarto periodo alude al siglo XIX, aunque también abarca la primera mitad del siglo XX. Aquí encontramos ya una cristología filosófica, porque dentro de la reflexión cristológica, pues, se puede decir que irrumpieron algunos filósofos en el estudio de la persona de Jesús. En el campo católico encontramos a un tal Descartes, no sé si lo habrán escuchado ustedes por ahí. Obviamente es un autor muy estudiado, Descartes, Pascal. Encontramos a Leibniz, a Kant, a los idealistas Fichte, Schelling, Hegel, Kierkegaard, que les mencionaba precisamente. Son estos filósofos que hablan precisamente de, o que estudian a la persona de Jesús, ¿no? No en vano aquella expresión que les mencioné al inicio de Kierkegaard cuando decía hay que inyectar de cristianismo en la cristiandad. Aquí ya se elabora una cristología más de corte filosófico, pero relacionada un poco a cuando irrumpe el racionalismo teológico protestante, llega al punto de que se niega el carácter divino de Jesucristo. Esa ruptura o esa brecha, mejor, entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, también es algo que se da precisamente en este periodo. En la teología católica se da también el denominado modernismo, ¿no? Donde también, de alguna manera, como que se ve en entredicho la divinidad de Jesús. No obstante, tanto dentro de la corriente protestante como en la corriente católica, hay un cambio de ruta, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, donde precisamente se busca empatar tanto al Jesús histórico con el Cristo de la fe. Hay un quinto periodo, bien, pues como bien les mencionaba, la cristología se sigue desarrollando, es una línea teológica que sigue en constante desarrollo y también hoy por hoy siguen surgiendo ciertas corrientes cuyos errores son advertidos por el magisterio. El autor menciona algunos autores que han sido precisamente advertidos por el magisterio, como Hans Kung, desde la teología de la liberación, Leonardo Boff. Creo que Leonardo Boff es uno de los grandes y también tiene una posición bien interesante en ese sentido. Son ejemplos de autores que han sido advertidos desde el magisterio debido a sus reflexiones cristológicas. Finalmente, se puede decir que en medio de los vaivenes ideológicos que se han dado en el último siglo alrededor de la persona de Jesús, el credo del pueblo de Dios de Pablo VI y también algunas declaraciones, dos declaraciones concretamente,
de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Mysterium Filii Dei y el Dominus Jesus, pues también dan como una claridad sobre este tema en el que estamos reflexionando alrededor de la cristología. Finalmente, y ya para terminar, es importante decir lo siguiente: el Concilio de Calcedonia es el que habla justamente sobre la naturaleza divinhumana de Jesús. Y algo en lo que el autor hace acotación, Fernández, es que Calcedonia no es término, sino comienzo, porque la reflexión cristológica es inagotable. Por eso todavía se sigue reflexionando y se siguen desarrollando modelos al respecto. Y hay algo que es importante entender, y es que el hecho histórico de Jesús de Nazaret, el verbo encarnado del Padre, el redentor del mundo, tiene una causa inmediata: el amor de Dios a los hombres. En otras palabras, este fenómeno de la encarnación del verbo, o este misterio mejor de la encarnación del verbo, se explica por el amor de Dios a los hombres. Así que aquí seguimos un camino muy importante, y es el de la razón y el del amor. Y terminamos finalmente con una frase de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que lo sintetiza de la siguiente manera: así pues, la sabiduría que esta tarde invocamos es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Es el Verbo que, como leemos en el prólogo de San Juan, en el principio estaba en Dios, más aún era Dios, que con el Padre y el Espíritu Santo creó todas las cosas, y que se hizo carne para revelarnos al Dios que nadie puede ver. ¿Qué fue lo que Jesucristo nos trajo realmente? Fundamentalmente a Dios. Muchísimas gracias.